A ver, el viernes pasado decíamos, mañana, es decir, ese sábado, es el día D de Venezuela. Para que la gente entienda de dónde sale el D-Day, el día D es la invasión de los aliados a Europa continental para vencer a las fuerzas del eje. El día D tiene fuerzas combinadas de los Estados Unidos, de Francia, de Canadá, de Inglaterra, ¿no es cierto? E invaden el continente francés, el continente europeo por Francia, ¿no? Mentieron que iban a ir por Calais y aparecieron ese es el famoso día D, que costó muchísima sangre y fue el inicio de la caída del régimen de Hitler. Cuando hablamos de día D, la gente también pensaba, y por eso he invitado a Miguel Ángel Rodríguez Mackey, de una invasión con portaaviones de Florida, que iban a mandar portaaviones, que iban a estar tanques por la frontera colombiana, comandos por la frontera brasilera, y que iba a haber un derramamiento de sangre, cosa que yo no creo que vaya a suceder ni ha sucedido el sábado. Así que lo del día D creo que era algo más que nada periodístico, pero alejado de la realidad. Tampoco vamos a ver una invasión a lo Kuwait, ¿no es cierto? Y hoy después una invasión a lo Irán, a lo Irak. No creo que eso pase. Miguel Ángel, buenas noches. Buenas noches, Fili. No hubo día D. No, y creo que en eso hemos coincidido en el día. No lo iba a haber por una razón de fondo, ¿ah? Mira, no toquemos la forma, de fondo. Venezuela no es una amenaza para la estabilidad planetaria, para Estados Unidos o para el mundo. No es Corea del Norte, no es Irán, como muy bien dices. Es un país importante porque tiene recursos. Y como tiene recursos, el ABC de la movilización internacional del poder dice que donde hay recursos siempre van a polarizarse las relaciones internas, sobre todo cuando el petróleo que tiene Venezuela es la dinámica internacional de los intereses. Además, para que quede claro, cuando Saddam Hussein, que tenía el quinto ejército del mundo, invade Kuwait, es que se convierte en una amenaza. Teniendo petróleo Irak, ¿no es cierto? Cuando se mete con Kuwait, dice, no, pues si se mete con Kuwait, salta a Qatar, salta a Emiratos Árabes, a Arabia Saudita, no. Pero es cuando él sale de su frontera que le cae la quincha. Años antes, Rumsfeld y Bush eran patas de Saddam Hussein. O sea, Saddam Hussein se convierte en una amenaza global cuando se mete a Kuwait. Este señor Maduro, que es todo lo diable que ustedes quieran, se ha quedado en Venezuela, se ha quedado quieto. Se quedó en Venezuela y lo único que ha buscado es coquetear con Rusia, con China, dos países importantísimos en el sistema internacional, que saben quién es Nicolás Maduro. O sea, las cosas como son, saben que es un tirano. Y saben que no van a hacer un desplazamiento de flotas para mostrar el equilibrio. Desde el propio Moscú, el propio Vladimir Putin empieza a decir cosas para generar la sensación de que Venezuela no está sola, pero de allí a que por una Venezuela en las circunstancias en las que, como ABC lo sabe Washington, como lo sabe Moscú, pecharse, enfrentamientos, nada de eso. El día sábado no hemos visto ninguna tensión internacional. Hoy le decía a mis alumnos de la mañana, no es tensión internacional. Tensión internacional fue cuando Nikita Khrushchev, acuérdate, 1962, octubre 14 al 28, con John Fitzgerald Kennedy, llevaron al mundo a un estado realmente de situaciones conflictuales. Estás hablando de la crisis de los misiles. La crisis de los misiles. En donde en teoría, porque nunca se probó en la vida de los hechos, los rusos habían llevado ojivas nucleares a Cuba y apuntaban a Washington, Chicago, Los Ángeles, y había una destrucción global. Bueno, en teoría, eso es lo que hicieron los rusos. Pero en la práctica, en lo que terminó, los Estados Unidos lo vendieron como propaganda de que JFK lo había doblado a Nikita Khrushchev, cuando lo que pasó es que los gringos allá en Europa dejaron misiles hacia la OTAN y él dejó o sea, fue un empate. Fue un empate y fue lo que hacen en ese momento las dos superpotencias. Estados Unidos se comprometió a no tocar a Cuba, que ya desde el año 59, el 1 de enero, con Fidel Castro, Camilo Cienfuegos y Che Guevara había llegado al poder. Y claro, pero como era geopolíticamente un satélite para Rusia, tampoco comportaba que hubiera misiles, entonces ellos se retiraban y así quedó distendido.
propio escenario, Philip, de la Guerra Fría. A ver, y por último, va a sonar medio feo, ¿no? Pero Putin no se ha peleado con los gringos por Jordania, por Turquía, por Afganistán. No van a mandar una flote de la Armada rusa o van a mandar un portaaviones con MiG y con Sukhoi por Venezuela. Pero además, por supuesto, pero además, mira, en relaciones internacionales y en geopolítica internacional juega mucho el marco de influencia. Rusia hace un desplazamiento hasta las costas del Darién, en el Atlántico, pues lo hace a la propia Rusia vulnerable. Un país que además tiene ya vulnerabilidad económica, ¿es una potencia regional? Sí. ¿Que tiene una oxigenación desde que Putin ha llegado al poder? También. Pero no es Rusia la superpotencia que con Estados Unidos compartieron luego de la Segunda Guerra Mundial la torta del planeta. De manera que allí lo que está pasando es que Venezuela, del presidente de facto, Nicolás Maduro, quiere aprovechar este relacionamiento para dar la sensación. Pero más bien lo que está apareciendo es que Nicolás Maduro, a la luz de lo que hemos visto el fin de semana, es cada vez más complejo, aun cuando se ha demostrado, porque esto lo sabe inteligencia estadounidense, que no va a ser fácil si especularan o siguen con la disuasión política de una invasión. Correcto. Mira lo difícil que es. Lo que yo creo que esto va a terminar pareciéndose a lo que le pasa a Gaddafi en Libia. Ahorita lo vamos a conversar, pero vemos la nota de lo que ha pasado el fin de semana y el día de hoy. Tensión, sí, evidentemente una tensión entre las fronteras por el tema de la ayuda humanitaria, 150 desertores, 150, ¿no? Evidentemente puede ser una manera como uno rompe el jarrón, pero la cuestión creo que va a demorar algo, ¿ah? Veamos la nota. Hoy el Grupo de Lima contó por primera vez con la presencia del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Es importante recuperar la democracia en Venezuela porque quienes hoy usurpan el poder amenazan la estabilidad del continente. La cumbre, que tuvo lugar en el Palacio de San Carlos en Bogotá, Colombia, denunció que existe información sobre amenazas de muerte contra Guaidó y su familia. Hay informaciones sobre serias y creíbles amenazas a la vida e integridad personal de Juan Guaidó y de su familia, así como hacia la familia de su señora. Y acusaron a Nicolás Maduro como un eventual responsable si algo le sucede. Queremos responsabilizar al usurpador Maduro de cualquier acción violenta contra Guaidó que daría lugar a una situación internacional que obligaría a actuar colectivamente al Grupo de Lima, acudiendo a todos los mecanismos legales y políticos. El bloque acordó un documento de 18 puntos en el que proponen más sanciones contra Nicolás Maduro. Además, pidieron excluir cualquier intento de usar la fuerza para desplazar al dictador chavista. En ese sentido, el viceministro de Relaciones Exteriores de nuestro país, Hugo de Sela, se unió al pedido. Lograr el retorno de la democracia en Venezuela. Y la decisión igualmente firme es hacerlo por medio de medidas diplomáticas sin recurrir al uso de la fuerza. Pero mientras el Grupo de Lima se reúne en favor de Venezuela, para el gobierno de China, la ayuda humanitaria que Estados Unidos pretende ofrecer representa una interferencia a los asuntos internos de ese país. Así lo dio a conocer hoy la Cancillería china en su portal web. Este pronunciamiento del gobierno chino ocurre luego de que el fin de semana el mundo entero fuera testigo del bloqueo de la ayuda humanitaria por parte de Nicolás Maduro. Pese al cierre de las fronteras y la quema de camiones, el presidente de la Comisión Parlamentaria para la Ayuda Humanitaria, Miguel Pizarro, dijo que lograron ingresar 50 toneladas de la tan valiosa ayuda. Esos dos camiones del sur tienen el mismo protocolo y los mismos contenidos que el que venía por la frontera con Táchira y Cúcuta. Eran fundamentalmente suplementos nutricionales, insumos médicos y auxilio alimenticio. En este caso había también una carga importante de kit de higiene y purificación de agua para las poblaciones indígenas. Venezuela vive su hora pico, y es que luego de los conflictos en la frontera, 120 miembros de las Fuerzas Armadas venezolanas, 2 de ellos sargentos, desertaron y manifestaron respaldo a Guaidó. Los 2 sargentos están siendo tratados como refugiados en Brasil,
Y en Venezuela ya se habla de más deserciones. Ustedes están haciendo lo correcto y el mensaje importante del gobierno militar es el momento, es ahora. A ver, vamos por partes. ¿Cómo ha hecho Guaidó para salir si tenía impedimento de salida? ¿Va a regresar? Por esto las amenazas de muerte me parece un gambito para después decir ya no regreso y se va a quedar en Colombia. Si regresa lo meten preso y si lo meten preso se agrava la crisis. Además, fíjate, las declaraciones son sintomáticas. Dice, si algo le pasa, es lo que comentábamos, ¿no? Eso se llama magnicidio. ¿Qué le puede pasar? Que lo maten. Eso sería un magnicidio. Y un magnicidio, en la historia universal, basta revisar los acontecimientos del siglo XX, se llama pretexto. No digo que sea un mal pretexto, como no, la muerte de un presidente encargado, pero eso licúa la posibilidad para legitimar un acto armado. No veo ese escenario, te lo estoy explicando, pero no veo ese escenario en lo más inmediato. Y bueno, vamos a ver, las declaraciones del Grupo de Lima, que supuestamente Guaidó lo que quería era que apoyen una invasión armada, eso no lo ha logrado. O sea, se diluyó, le dijeron, ok, compadre, te apoyamos, pero ojo, te apoyamos con presión internacional, no con armas. Hubiera sido trágico que el Grupo de Lima, a 10 días de la reunión de Canadá, dijera lo contrario. Correcto. Vamos a ir a una pausa y esperamos poder tener al embajador encargado de Venezuela aquí en Lima para que nos explique cuáles son los pasos a seguir, cuál ha sido su tenor. Reitero, el Grupo de Lima se ha reunido en Bogotá, porque hay gente que puede estar un poco confundida, ¿no? El Grupo de Lima se ha reunido en Bogotá, en Colombia. Ustedes ya saben que Compupalas está en el corazón de Miraflores y en el segundo piso de Compupalas está RGM Cámara. Usted ingrese al mundo RGM Cámara en la www.rgmcamara.com y va a ver todo el mundo de las camaritas GoPro, sus aditamentos, sus lentes, sus luces LED, sus arneses, sus bisagras, en fin, todo el equipamiento para que usted lo pueda poner en un skateboard o lo pueda lucir para correr tabla, porque usted no cree que acá el señor Mackey ha sido regular y no goofy, ha corrido tabla también el hombre, o sea que sabe de su www.rgmcamara.com. Pausa y regresamos con más de Venezuela. A ver, ya estamos en línea con el embajador encargado de la República Bolivariana de Venezuela, el doctor Carlos Escol, al cual le decimos buenas noches y le pedimos sus impresiones para con la última reunión del Grupo de Lima dado en Bogotá, habida cuenta de que nadie ha avalado una invasión militar, pero sí se ha generado una presión internacional sobre el gobierno de Maduro. Embajador Escol, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Sí, exactamente, Philip, como tú dices. Yo creo, que en esa declaración, queda en evidencia primero los crímenes que este señor cometió. Ahí se habla de crímenes de lesa humanidad, porque como en el Estatuto de Roma, está previsto que un régimen que digamos que prive de medicinas y alimentos a una población, eso constituye un crimen de lesa humanidad, además de violar los derechos humanos, el derecho a la vida, porque las personas, según nuestro presidente Juan Guaidó, hay 300.000 personas que están en riesgo de morir porque no tienen acceso a los medicamentos. La crisis humanitaria en Venezuela no es ciencia ficción. Yo le digo a todos los amigos peruanos siempre que vean un venezolano en la calle que lo paren y le pregunten por qué se fue de Venezuela. En Venezuela, según la Asociación de Farmacéuticas de Venezuela, hay 90% de escasez de medicamentos. Hay, según también la encuesta en COVID, una de las encuestas más famosas de las 3 universidades del país, en el 2017 más de la mitad de los venezolanos perdieron 11 kilos de promedio. Además de que es un país donde en los últimos 20 años han existido 300.000 muertes violentas. Hay una crisis humanitaria tremenda que este señor ha acentuado y que queda en evidencia también en esa declaración, donde él abona aún más pruebas para la acusación, como lo estipula la declaración, para la acusación contra la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. El hecho es que a estas horas de la noche acá en Lima, y también es de noche allá en Venezuela, el señor sigue en Miraflores. La pregunta que le hago, debe ser un drama tremendo también para las Fuerzas Armadas, porque nadie sabe si el señor Escol tiene un primo que es militar o tiene un hermano policía, o el esposo de su cuñada o el hermano, ¿sabes qué? Porque el mundo de los militares no es solamente de militares. ¿Cómo se pueden sentir las Fuerzas Armadas y Policiales de Venezuela teniendo que disparar, teniendo que reprimir a su propia sangre, ya no por un acto vandálico, por un saqueo, sino por la desesperada reacción para tomar un paquete de pañales, unas medicinas?
2 camiones, que es lo que ha llegado. ¿Qué está pasando en las Fuerzas Armadas de Venezuela a esta hora de la noche? 3 camiones, Philips, pero además es importante decir algo, que ya han desertado según Migraciones Colombia, según el Departamento de Migraciones de Colombia, más de 200 efectivos de las fuerzas de seguridad del Estado, y ellos mismos lo dicen en las declaraciones, que lo que hay es miedo, que lo que hay es torturas, que hay más de 120 militares presos en Venezuela por distintas acusaciones de conspiración, y que ellos sufren, como tú bien dices, los mismos problemas que cualquier ciudadano. Van a un supermercado, no consiguen los alimentos, no pueden comprar nada porque según el Fondo Monetario Internacional la inflación va a ser de 10 millones %, pero más importante aún, ahí más que fuerzas del Estado actuando contra la población, ahí se vio, y ahí también hay un abuso, y yo estoy seguro que muchos efectivos de las Fuerzas Armadas se sienten pisoteados por este señor Maduro, porque el uso colectivo, civiles armados en contra de la Constitución y de cualquier ley en Venezuela, para amedrentar a la población y disparar, y eso resultó en 300 personas heridas, y también en el sur de Venezuela en 4 fallecidos. El uso de estos colectivos armados contra la ciudadanía lo sigue haciendo, más dirigido por funcionarios del gobierno, de ese régimen. Embajador Escol, ¿qué le tendría que decir usted a los peruanos, gente como el Frente Amplio, Nuevo Perú, o peruanos que pueden ser simpatizantes del socialismo del siglo XXI? ¿Qué le pasaría al Perú si llega un Maduro o un Chávez? Mira, yo no me quiero inmiscuir en asuntos internos del Perú, pero yo lo único que puedo decir es que esto no es un asunto, Philip, de izquierda o derecha. Esto es un asunto de ética, esto es un asunto de moral, esto es un asunto de vida o muerte, porque este señor ha cometido crímenes de lesa humanidad. La gente en Venezuela está muriendo, hay más de 1000 presos políticos, y la gente es asesinada sistemáticamente por este señor y su régimen, que, como hemos visto, además 4 fallecidos que son indígenas de la comunidad indígena del sur de Venezuela, oficial, 4 indígenas oficial que han sido asesinados por estas fuerzas de seguridad del régimen. Entonces nosotros ahorita tenemos un presidente joven que está en una lucha importante por recuperar la democracia, por asumir sus funciones plenamente como el único presidente legítimo de Venezuela, y que esto es un problema de ética, esto es un problema de moral, y que esto ya sobrepasa cualquier ideología o pensamiento político. Esto es un señor que está violando los derechos humanos de los venezolanos. Embajador, ha sido usted muy amable. Buenas noches. Muy amable, Félix. Un abrazo. Hasta luego. Chao. Miguel Ángel, no goza de buena salud, pero no tiene los días contados ni las horas contadas, Maduro. Sí, pero el tiempo está jugando su partido. Y entonces, como el tiempo juega su partido, directamente contra el militarismo, para que se produzca el momento en el que el propio militarismo va a doblar todo contra Nicolás Maduro. Correcto. Así va a ser. O sea, el escenario de negociación es una posibilidad. Maduro dice, toma su avión y se va a exiliar a otro país. El escenario de que lo entreguen es, a mi juicio, lo más probable. Se hizo con Manuel Antonio Rodríguez, que terminó... Como le pasó a Gaddafi. O que termine encima de una tolva linchado por sus propios partidarios. Como todo tirano. Ha sido muy amable. Vámonos a una pausa, volvemos, regresamos en Más en Combate por Win.